Daniel, la reputa que te parió, casi me bañé en culpa tú. Oficinas de Mundo E, nueva administración. Prueben nuestros ajos fritos. Marzo 2016. Agosto 2020. ¡Hora de regresar al trabajo! ¡Correos! ¿A dónde se fue Thor de esta vez? ¿Cuándo el nuevo episodio? Mundo Ed si se acabó. ¡Idea de animación! Queridos Mundo Ed, escribí un fanfiction de Mundo Ed. Me tomó como un año, pero estoy muy orgulloso de él. Incluso creo que podría volverse un buen episodio. Díganme qué opinan. Bueno, veamos qué tenemos aquí. Ed y Matt están sentados en el sofá. Hay un anuncio de cola con tocino en la televisión. Tom se acerca y se saca su... Oh. Ay, no. ¡Uy! ¡Mis ojos! ¿Y la cara? ¿Por qué la cara? ¡Oh, no! ¡Es como si quisiera conocer a los personajes! ¿Me cago de cabeza? ¿En una pierna Bonji? ¿Y de dónde salió la llama? No creo poder aguantar tanto la respiración. No creo que nadie pueda. Bueno, al menos pusieron el osito de peluche. De alguna forma... El fin. ¿Interrogación? Postdata, envío adjunto un dibujo. Sé muy bien ahora lo que hay que hacer. Aquí descansa Matt. Odio este trabajo. Qué cagado es saber que tu contenido terminará siendo un completo fracaso. No tener buenos resultados, tener problemas de atrasos, faltas de ideas, el estancamiento de suscripciones en cantidad, y demás cagadas. Pero lo que en verdad sería una gran cagada, es crear o escuchar un fanfic completamente cringe. Eso que yo sentí chocando por tu cola, son mis bolas, son mis bolas. Algo que me resulta difícil tomarme en serio con estos contenidos literarios, sabiendo que fueron creados con el fin de satisfacer sus húmedas fantasías de autoinsertación o cualquier variedad literaria, escrita por la mente de una pendeja de 12 años con hormonas alborotadas. Algo que ocurre a menudo en internet, dando en consecuencia un festival de la vergüenza ajena, por así decirlo. ¿Y por qué menciono este tema? Bueno, aparte de no tener buenas ideas y por falta de contenido, es por la misma razón que muchos de estos fanfic llegan a ser pobres en calidad, como absurdas, ridículas, incoherentes y, como no, incómodos hasta la pena ajena. Algo que es común en internet, más allá por escritores novatos y jóvenes, deseando ver un crossover de sus personajes favoritos, sin importar lo incoherente que puede terminar. Algo que claramente es común en internet, hasta cierto punto. Ya que si la calidad de estos contenidos terminaran siendo una cagada literaria. Si nos referimos de personas con falta de experiencia de escritura, como de tramas e historias, es ahí donde empiezan los problemas. Por ejemplo, las creepypastas. Es irónico que estas historias de terror se volvieran en un chiste involuntario en consecuencia de la sobreexplotación de los .exe, como de los episodios perdidos y juegos malditos. Por culpa de su propia comunidad, e incluso la hispana. En primera es por falta de ideas propias, que de hecho, era el principal problema de las creepypastas basadas en caricaturas o en películas, especialmente, con el episodio perdido de Bob Esponja, el suicidio de Calamardo, que fue el principal causante de los problemas de las creepypastas, o sea, la imitación. El problema no es el hecho que se basara en cualquier concepto de terror de episodios perdidos definido. El problema era la falta de originalidad y la coherencia, ya que literalmente querían imitar o tratar de asimilar a las otras creepypastas de episodios perdidos del momento, dando en consecuencia creepypastas un tanto truchas y menos tomados en serio. Aparte que en consecuencia, se volvieron en un chiste involuntario de shitpost en la actualidad. Aunque la gota que rebalsó el vaso, fueron con los juegos de terror de los exe.
Si sabíamos que Sonic.exe nunca fue buena como creepypastas, y con la mala influencia que era, fue la segunda causa de la decadencia del terror creepypastero, basado en los videojuegos. Sabiendo que existieron creepypastas con mejor calidad como literario como Godzilla, Mario Te Odio, El Misterioso Ad de Mario, Pokémon Lost Silver, entre otros. El público del momento, prefirieron nada más en ver a un Sonic con ojos negro, con sangre. Hechos en Paint. Y esto dando en consecuencia contenidos basuras de los .exe, y sabiendo que el creador de esa creepypasta terminó siendo un fan de Cookies, esta creepypasta terminó siendo lo que es, una basura muy early. Y hablando de early, no podía olvidar de esta cagada. Con patas. Si hay algo irónico de este personaje, su historia original, era un completo despropósito, por así decirlo. Ya que la trama de la creepypasta consiste que sufría bullying, les chorean a su hermano a la policía, se vuelve un bullying de bullying, le termina dándole ácido a la cara, se vuelve blanco porque anda a saber, se vuelve loco y mata a su familia. Pues porque puede. Básicamente es una creepypasta hecho por un edgy y sabiendo que muchos de esa comunidad eran pendejos de secundaria, con pensamiento edgy y demás cagadas. Y sí, irónicamente se idiotizaron con un personaje bien rancio, cuya lógica es cagarles a balazo porque sí. Tiki 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 taka taka ta teke teke 9 ratatatata. Y sí, nuevamente como los episodios perdidos y los juegos maldito de los .exe, salieron también las tanta copias Eddie de Jeff the Killer y dándonos cuenta que esta creepypastas era una cagada como Sonic.exe, pero más Eddie. Y con el pasar de los tiempos, las creepypastas comenzaron a mal envejecer, saliendo creepypasta bien cagadas y tomado de los pelos, y el resto, se cuenta por sí solo. Claramente es porque muchos de esos escritores eran claramente jóvenes, muy jóvenes. Encima no tenía una buena experiencias o sentido común en el terror literario y con la ya icónica frase de, pero yo no le di importancia. Y así el furor de las creepypastas, murió, prácticamente. Claro, había creepypastas, bien hechas por escritores bien experimentados en el mundillo de las creepypasta, como lo era El Orgullo del Operador y Proyecto Cabra, pero la mayoría, bueno, ese chiste se cuenta por sí solo, señores. Aunque era curioso que estas creepypastas dio ese impacto, cuando nos referimos con su público. Como de música, juegos, entre otros. Pero me impacta que le dieran un vistos bueno a estas cosas, incluso admitieron que Sonic.exe no daba miedo, sino daba pena ajena. Aunque debo admitir que después de las cagadas de las creepypastas, dio origen a los horrores analógicos y como no, reemplazando la porquería del Sonic.exe, con los mejores vídeos de terror, como lo eran Edlemouse, y No More Inocense. Sin embargo, el problema es que tenían las creepypastas. Fueron sus conceptos e ideas, que ni siquiera tenían sentido y terminaron siendo desastrosos y repelente a la vez. Cosa que ocurre literalmente en Wattpad. ¿Qué es Wattpad? Prácticamente es una página donde los escritores pueden escribir sus historias para que muchos lo lean con mucha facilidad y todo eso. Incluso lograron en publicarlos en libros. Aunque la triste realidad es que no te garantiza que tengas éxito en vista, a lo mucho tendría suerte si algunos lo ven por mera curiosidad o interés. Como todo, Wattpad puede tener temas literarios en su plataforma, ya sea acción, terror, drama, ficción, fantasía, entre otros. Pero el principal problema de esta plataforma, cada contenido literario, o casi la mayoría, consiste en fanfics rancios de sexo. Pese que sea una idea aceptable para cualquier aspirante en escritura, no te garantiza que sea muy acertante, si esto se trata del internet. Muchos jóvenes no saben mucho de literatura o que ni siquiera tienen un buen conocimiento literario, dando en consecuencia, fanfic un tanto peculiares por así decirlo. ¿Qué? ¿Pensaron que iba a decir cagado? Ya que la gran mayoría de los fanfic consisten en romantizar a sus personajes favoritos, la autoinsertación y bueno, el chiste se cuenta por sí solo. Sin embargo, no culpo a Wattpad por las tantas cocinadas que se hacen dentro de su plataforma, es más, como ya dije, tenía una idea que pudo ser ventajoso para cualquier escritor, al menos eligen a los mejores escritores que no tenga que ver con fanfic bien culeros, por suerte. Y hablando de la autoinsertación, ¿el self-insert es malo? Mi respuesta es sí y no. No, porque mientras que se use correctamente y sin afectar el producto de manera canónica, si se trata de un cameos puede ser pasable o disfrutable por así decirlo.
Pero sin embargo, uno tiene que saber lo que está haciendo. Si nos referimos de los usuarios y creadores de contenido en internet. Ejemplo Erin Clover, pese que no esté de acuerdo con sus ideas, no digo que sus dibujos estén mal hechas. Es más, tiene potencial en dibujo como en diseño. Claro que había un pequeño escrache contra Erin por sus dibujos porno de sus personajes favoritos. Pero en mi sincera opinión y en defensa de la doña, me chupa un nuevo. O sea, me importaría menos a alguien que al menos tiene ese lujo de poder dibujar bien. Ella sabe lo que hace, si tenemos que hablar de sus técnicas de composición e iluminación en sus dibujos. Pese a todo, nunca estuve de acuerdo con sus ideas de su proyecto, aparte del ship muy XD para mí, no llega en ser problemático, a excepción de los demás. Lo que sí es malo con el tema del self-insert, es tratar de ser el protagonista principal o tener una fantasía un tanto turbia si hablamos de personajes menores de edad, como el caso de Tarrey y Ari Felidare. Tarrey es prácticamente un usuario que se auto-inserta en sus series favoritas de una manera muy Gary Stu. Especialmente en la serie de Amidia de una manera peculiar por así decirlo, por no decir cringe, pero ya se entiende ese punto. Claro, sin olvidar que se shipeó con el protagonista principal de la serie. Sabiendo que el prota era menor de edad, da lo mismo que su fan character de sí mismo tenga la misma edad que el protagonista, sigue representando completamente al mismo Darrell, aparte que ese cojudo sin sentido del ridículo, tenía prácticamente 30 años y se shipeó con una Pixel menor de edad. Qué ganas de matar a nenes chiquititos, la de mi abuelo. Aparte su personaje no solo era irrelevante por no decir Gary Stu, sino problemático para la comunidad. Ya que su existencia, arruina por completo el mensaje de la serie, sabiendo que se trata del crecimiento personal y la aceptación de nuestras vidas. Por otro lado con ese pendejo, solo consisten en un Gary Stu con poderes sobreexagerado. Sin balance, o equilibrios, o una maldita justificación. No solo es el hecho que ese sea turbio, sino que su personaje fan character estaba fuera de lugar, por no decir innecesario, incómodo, turbio, patético y muy Gary, putas, Y con Ari Felidare, le gusta culear con ardillas. Sip. Literalmente se quería culear con una ardilla. Una pinche ardilla, sin olvidar que se burlaba y deseaba la muerte a las mujeres que sufrieron abusos y acosos, incluso a las feministas, e incluso apoyando el incesto. Y... uff. ¿Podemos saltar este tema de mierda? Si bien, no estoy muy familiarizado con este tema del self-insert, sí podría entender que el tema de la autoinsertación llega en ser cuestionable, no significa que sea automáticamente mala. Mientras que solo sea de un protagonismo irrelevante, incluso si se trata de cameos. Claro, también puede basarse en su personalidades y experiencia con sus personajes a la hora de crear un protagonista principal, como secundario y cómo va desarrollando, siempre y cuando esté bien construidos. De lo contrario, si estos pasos terminaría siendo lo contrario e incluso, si no tiene límites o sentido común a la hora de crear un personaje, peor si se trata de un protagonista principal. Terminaría siendo una idea mal implementada, retorcida e incluso, terminaría siendo un mal chiste si fuera el caso. Cosa que resulta muy difícil implementar un personaje basado en la personalidad e incluso las experiencias personales. Y seamos sinceros, nadie puede negar lo incómodo que puede llegar estos contenidos, desde la incomodidad hasta la incoherencia. Aunque el principal problema de estos contenidos, en mi opinión es algo diminuto y simple de entender, respetar el maldito material original. No por nada creo firmemente, que sea el principal problema de estos fanfic. A sabienda que no existe límites si hablamos de imaginación e ideas, sabiendo que existen historias originales que llegan a ser creativas o excelentes en calidad. Pero como todo, no podemos olvidar que existen la parte mala de estos contenidos, cuando las ideas llegan a ser muy XD que digamos, y no de un buen sentido cuando se trata de calidad, coherencia y lógica. No por nada confirmo que esto sea el principal problema de estos contenidos, ya que si no hay cierto equilibrio en continuidad, desarrollo e incluso una historia pulida, puede terminar siendo un fanfic, raro y bizarro, hasta la incomodidad y el mal gusto del escritor. Aparte si un crossover no logra encajar, o ni siquiera tiene sentido o coherencia, es mejor no intentarlo, ya que si las ideas conceptuales
no logran tener cierta lógica o al menos construir una historia basadas en dos mundos diferentes, ya sea en series, película o al menos en cómic, simplemente se descarta. No por nada, los fanfic de crossover estaban mal implementadas, hasta la pena ajena. Por la cual era irónico que los fanfics de crossover terminara siendo un fracaso un tanto incómodo si no se ejecuta bien, o las ideas originales no logran tener mucho sentido. Peor si no logran encajar y en consecuencia podría estropear sus esencias. No por nada, se considera difícil escribir un crossover cuando se hablan de la coherencia o lógica de una serie, ya sea, los personajes y lore. Y hablo en serio. Ya que tuve que escuchar estos fanfic que de hecho, me hizo perder ese pequeño gusto de escuchar algunos proyectos de otros creadores de contenido. Por temor a escuchar otro fanfic medio culero, que de hecho, prefiero no recordar. Por razones no tan agradables que digamos. Y desde luego, también se debe tener en cuenta, en cómo contar o escribir una historia, ya que el guión y la narrativa es lo más importante en todo, para eso debe leer libros, o mínimo estudiar literatura para saber escribir un guión. Además la ortografía es lo más importante en todo y eso implica a todos, incluyéndome. Cuando tengas ciertas ideas fijas, trata de escribirlas y repasarlas, hasta que logre un escrito pulido. Hay que tener en cuenta, que los errores se aprenden. También se debe cultivar culturalmente, ya sea por ejemplo, obra de culto, libros, películas e incluso experiencia para tu historia y proyecto. Y reflexiona sobre lo que quieres transmitir en tu contenido. En caso de crear fanfic, infórmate sobre absolutamente toda la historia de las franquicias que quieres escribir e incluso nuevamente, respetar el material original. No vas a convertir a Batman en Joker 2.0 versión Darks. Considéralo como un consejo personal de mi parte, para nada calcado. Claro que sí, campeón. Tratar de escribir o buscar un fanfic es complicado. No por nada, había fanfic que posiblemente esté bien escritas o mínimo disfrutables, lástima que son pocas en general. Las demás, son hechas por los loles, por así decirlo. Y sí, los fanfic siempre tuvieron esos pequeños problemas, que lastimosamente, se volvió en una costumbre. Incluso con este concha sumaré. Sin embargo, si uno sabe buscar algo, o mínimo, escribir una historia decente o al menos disfrutables. O que al menos, tuvieron un buen resultado, de tramas y guión. Se puede considerar actualmente, un buen ejemplo en cómo escribir una buena historia si hablamos de los fanfic de la vieja escuela por así decirlo. My Little Daisy y Star Wars Clones Renegados, entre otros. No por nada estos fanfic fueron conocidos positivamente, por sus respectivos escritores, dependiendo claramente, su experiencia en la escritura, literatura como historia. Por supuesto también debe tener en cuenta, cómo implementar e incluso construir las ideas, a la hora de construir una trama, en cómo va a comenzar o terminar. Claro. Siempre y cuando se haga de manera coherente, si tengo que hablar del guión. No por nada creo que es el principal problema de estos contenidos. Muchos de estos fanfic en la actualidad, son escritos básicamente por jóvenes a temprana edad y por mayores de edad que pese que tuviera años en actividad literaria, su calidad no mejoró una mierda y sigue siendo más de lo mismo, pero con pésimo contenido, hasta la pena ajena. No obstante, lo que en verdad duele mucho, es lo escaso que llegan a ser algunos de los fanfic que al menos, están bien escritos y construidos por escritores novatos e incluso experimentados, y que de verdad, les importa la calidad de su trabajo en la escritura y guión. Algo que actualmente son básicamente escasos en internet, ya que la mayoría de los escritores en internet, son solo pendejas a 12 años, con hormonas alborotadas. Y que son fans de los chinos trolos. ¡Chingas a tu madre, cabrón! Y sí, lastimosamente es la triste e irónica realidad de esos contenidos en la actualidad. Hay que ser sinceros señores, nadie puede negar que estos dejaron de tomarse en serio, e incluso la mayoría de estos son un tanto XD. Y con los creepylows y las creepypastas, bueno el chiste se cuenta por sí solo. Sin embargo, uno puede hacer la diferencia, empezando en formular una buena historia, pero también se debe informarse todo sobre X contenido e incluso y el más importante, respetar el material original sí o sí. Si una idea no logra encajar o ni siquiera tiene mínimo sentido, es mejor descartarlo, y reescribirlo, hasta que por fin logres crear un guión bien pulido y argumentado. Y por favor, hazlo con el sentido común posible por una vez en tu virgen vida por favor. Nadie quiere leer tus fantasías sexuales con X personaje de chino trolo de turno o un crossover muy corseados, hecho por los loles, o un contenido basura de gachatubers. Aunque claro, eso sonaría sencillo decirlo, sabiendo que no es fácil crear una buena historia en un fanfic.
sabiendo los resultados que podría salir en nuestro favor, o en contra, y otras veces no logran ser la atención de muchos. E incluso no me considero alguien que ni siquiera se toma en serio los fanfic, a la hora de crear una miniserie para nada atrasada. Aunque bueno, ya sabe ese dicho, de los errores se aprenden. No es así. A veces uno debe aceptar sus propios errores, a la hora de crear una serie o fanfic y tratar de mejorar su contenido. Algo que algunos de los creadores de estos fanfic lo niegan e incluso terminan tirando peste de otros, por solo decir que su contenido está mal escrita o que está mal construida. Cuyo caso. Si eres el típico morro que hace fanfic mal hechas, como incómodos hasta el cringe puro, y no aceptas una crítica sin importar lo cierto que fuera, peor si se trata de un consejo para que mejores, mejor, no hagas nada. Nadie quiere saber de tus cochinadas en esta página. A excepción de estos mamertos de DeviantArt. ¿Te gusta tu profe, ja? O yo te doy un consejo. Ponte a estudiar, hijo de tu puta madre. ¿Cómo que te gusta tu profe? ¿Tu profe? No, déjalo que haga su trabajo. ¿A qué va a la escuela el profe? El profe va a la escuela a enseñarle a los pinches pendejos como tú, porque un pendejo no sabe. Soy un pendejo. Y ahí vas a la escuela, ¿ya? Ahí vas y te sientas y se te para lo que sea que tengas, porque ahí viene el profe. Pinche profe todos madreados. Buenos días, alumno. Buenos días, profe. Se levantan. Y ahí estás tú. Tú estás pensando en chuparle lo que sea que tenga el profe. Ponte a estudiar, verga. Ponte a trabajar. Ponte a estudiar. ¿Qué? ¡Ay! ¿De grande? ¿Cómo me gustó mi profe? Pues ¿me va a gustar mi jefe? Ah, puta madre. Secretario. Bueno, existe el secretario. Secretaria. Bueno, ese es sexista. Secretario otra vez. Ponte a estudiar, hijo de tu puta madre. ¿Cómo que te gusta tu profe? ¿Cómo que te gusta? Los profes son culeros. Te va a reprobar, te aborrece el pinche profe. A menos que sea un mal profe. A los malos profes pues le gustan los alumnos. Ya esto ya no es un profe. Pedofre. Que no pase un día sin querer.